Te damos las gracias por vernos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Te invitamos a que nos sigas a través de Facebook en la página IEU La Rambla, en YouTube IEU Rambla y en Instagram IEU La Rambla. Queremos que te mantengas conectado con nuestra programación de lunes a sábados a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, Escuela Bíblica, y a las 10:30, culto de adoración. También nos puedes ver a través de www.ieullarambla.com. Gracias por visitarnos. Somos una iglesia viva. Amén. Dios bendiga a los hermanos y amigos que han tenido a bien conectarse a esta transmisión de la Iglesia Evangélica Unida de La Rambla. Somos una iglesia viva. Estamos a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, y le damos la bienvenida a su escuela bíblica dominical.
Les habla a su hermano y amigo Alfredo Irizarry, quien les saluda en el amor del Señor. Aleluya. Entonces, estamos en la clase que corresponde al domingo 24 de mayo, ¿verdad? Y estamos en la tercera unidad, en la cuarta clase, bajo el tema la justicia y los profetas. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Nuestras primeras 4 clases, una se titulaba, esta tercera unidad, el título es Llamados a obrar con justicia, hermanos. Llamados a obrar con justicia. Ese es el pie forzado, esa es la espina dorsal de esta clase, de estas enseñanzas, ¿verdad? Que Dios nos llama a obrar con justicia, a obrar. Entonces, vimos en la primera semana, ¿verdad? Una visión de restauración. La segunda clase se tituló Un nuevo día se acerca, ¿verdad? Esas fueron 2 clases de esperanza, ¿verdad? Clases de reafirmación al pueblo, de que a pesar de que Dios los estaba llamando a capítulo, como decimos, pero había unos planes de paz, unos planes de bien para Israel. Y Dios no se olvida de eso. La tercera clase se titulaba el título Practica la justicia, que fue la que vimos en el capítulo 21 de Jeremías el domingo pasado. Nuestra clase de hoy se titula Haz lo correcto. Haz lo correcto. Y se encuentra, ¿verdad?, en Jeremías capítulo 22, versos del 1 al 10. Bendito sea Dios. La justicia y los profetas. Como Dios a través de los profetas continuamente en repetidas ocasiones llamaba al pueblo a practicar la justicia. Bendito sea Dios. Entonces, la clase anterior la terminamos con el verso 14 de ese capítulo 21 de Jeremías, en la cual Dios a través del profeta le dice al pueblo: yo los castigaré conforme al fruto de vuestras obras. Este verso se me quedó a mí grabado, porque aquí se da la ley, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha. Obras buenas, fruto bueno y bendición de parte de Dios. Obras malas, fruto malo y castigo de parte de Dios. Tan sencillo como eso, así se resume, ¿verdad?, la mente de Dios, ¿verdad?, al ejecutar el castigo que tiene planificado para este pueblo, ¿verdad?, específicamente con la cautiverio en Babilonia, pero también nosotros estamos bajo esta ley, bajo este principio. Amén. Así es que notamos que en ese verso Dios no mencionó ninguna obra mala en específico, ¿verdad? Habló de la forma de adorar de este pueblo que estaba idolátrica, de cómo se aprovechaban de su poder, ¿verdad?, y autoridad, y cómo hacían injusticia con el pobre, ¿verdad?, con el necesitado. Dios no pudo pasar eso por alto, ¿verdad? Y no tuvo otra alternativa a Dios, porque se lo había avisado y anunciado y advertido muchas veces de que iba a haber consecuencias si hacía el pueblo lo malo, lo contrario a la ley de Dios. Entonces, definitivamente, ¿verdad?, esta manera de que este pueblo estaba estos reyes sacerdotes, ¿verdad?, principales, estaban ejecutando la justicia, la habían cambiado por injusticia, se cae de la mata que venía castigo, hermanito. Entonces, uno podría pensar, ¿verdad?, que a través de los años, ¿verdad?, este pueblo hubiese cambiado, ¿verdad?, porque 70 años en el cautiverio no es poca cosa. El estar fuera de Jerusalén para ellos, eso era
una agonía, un castigo, y el templo, ¿verdad? Y de estar en su nación, en Jerusalén. Entonces, uno podría pensar que a través de los años ellos hayan recapacitado, nada que cambiaron. En el verso en Jeremías capítulo 6, en esta lección pasada, ellos dijeron, no andar. Y tenemos que le ponía el dedo en la llaga a los judíos porque habían hecho, ¿verdad? 600 y pico de años atrás. Jesucristo se encuentra con las mismas deficiencias. ¿Y cómo vemos eso? Vamos a ilustrarlo, ¿verdad? Esta clase la dimos hace un tiempo y está en Mateo capítulo 5 y 6, ¿verdad? Que es donde se encierra el sermón del monte. En Mateo 5:20, Jesús le dice a sus discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de Dios, al reino de los cielos. Mateo no le gustaba mucho usar la palabra reino de Dios y usaba reino de los cielos, por respeto. Entonces, mire lo que encierra esa enseñanza que le está dando Jesús a sus discípulos. Le dice, mira, tienen que ser diferentes a los escribas y fariseos. Si vuestra justicia no fuera diferente a la de ellos, no van al reino de los cielos. O sea, que es condición para ir al cielo es que nuestra justicia sea diferente a la de los escribas y los fariseos. Vuestra justicia. Entonces, en el capítulo 6, verso 1 del mismo Evangelio de Mateo, dice Jesús, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Guárdense, perdón, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Eso era también uso y costumbre de los fariseos de la época, que lo que hacían era como un espectáculo. Y entonces vimos el término que entonces es vuestra justicia, hacer vuestra justicia, guárdense de hacer vuestra justicia. ¿Qué es lo que significa eso, hermano? ¿Qué es lo que significa hacer nuestra justicia? Ese término, el término vuestra justicia, ¿verdad? O ese concepto, eso, hermano, eso abarca mucho. Eso es todo lo que tiene que ver con nuestro servicio en términos de obras, ¿verdad? Y de adoración a Dios. Todo lo que tenga que ver con nuestro servicio de adoración tiene que ser basado en estas condiciones de justicia que significa que hagamos esta obra correctamente, que hagamos lo correcto. Cuidarnos, ¿verdad? Esto habla de cuando practicamos la caridad, la limosna, el ayuno, la oración, las ofrendas, que cuidémonos de no hacerlas con el propósito de ser vistos como hacían los escribas y fariseos. Nuestra justicia, de esta manera, debe permear toda nuestra vida cristiana, debe estar sazonada, ¿verdad? Con esta justicia buena, ¿verdad? Que habla Jesús y que le pide Jesús y que le enseña Jesús a sus discípulos, que a su vez nos las enseñaron a nosotros, ¿verdad? Que hagamos estas cosas, este culto, que lo hagamos de manera correcta, no incorrecta como lo hacían los fariseos, que lo hacían para lucirse, ¿verdad? Y para obtener galones aquí, ¿verdad? Frente al pueblo. Dios lo ve todo, Dios ve nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Así que guardémonos, ¿verdad? De practicar la justicia, no como los fariseos, sino como debe ser, de manera correcta. Entonces, volviendo a la lección, ¿verdad? De hoy, volviendo a nuestra lección, dijimos que se encuentra en el capítulo 22 del profeta Jeremías, del 1 al 10. Hay un objetivo ahí que yo lo leí
y quise compartirlo con ustedes. El objetivo de esta clase, hermano, es bien interesante. Vamos a grabarlo y que al final, si al final hemos logrado este objetivo, triunfamos. Me recuerda lo que dice el hermano Max siempre. Mi propósito con esta clase, ¿verdad? Es que Dios sea glorificado y que los hermanos sean edificados. Con eso ya yo cobré, hermano. Gracias. Gracias si hacen esto. Entonces, el objetivo que vamos a perseguir en esta mañana dice así. Nuestro objetivo de esta lección es entender que la relación de pacto entre Dios y su pueblo requiere justicia y compromiso de parte de las personas, individualmente y como iglesia. Lo voy a ver otra vez. Tenemos que entender que la relación de pacto entre Dios y nosotros, porque hay una relación de pacto entre Dios y nosotros, requiere de nosotros, Dios requiere de nosotros que hagamos justicia, ¿verdad? Llamado a hacer justicia y compromiso, ¿verdad? Requiere que hagamos justicia y estemos comprometidos, ¿verdad? Individualmente y como iglesia. Entonces la lección de hoy se titula Haz lo correcto, pero con las intenciones y las motivaciones correctas, hermano, porque podemos hacer algo correcto con unas motivaciones egoístas, propias y personales, y Dios lo ve. Así es que leemos, ¿verdad? Ese verso 1, lo vamos a estar viendo en la versión Reina Valera del 1960, ¿verdad? El verso 1 de esta lección dice como sigue, hermano. Dice, así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Denme un segundo, hermano. Aquí vamos a leerla directamente, ¿verdad? El verso 1, lo acabamos de leer, es una instrucción específica, hermano, cuando Dios nos habla, Dios no nos habla con instrucciones ambiguas. Dios habla claramente para que no tengamos excusa. Y Dios le instruye al profeta, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Esto es para ser dicho, lo que le va a decir, para ser dicho ningún otro lugar excepto en la casa del rey. ¿Quién era el rey para aquel momento, hermano? El rey era Sedequías. No era para hablarlo en la puerta de la ciudad, ni era para decírselo a los vecinos, era para decirlo y proclamarlo en la casa del rey. Y esto viene de parte de Jehová. El verso 2, hermano, es continuación del 1, obviamente, ¿verdad? Y dice el verso 2, vive Jesús. Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado en el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Ubica, ¿verdad? Al rey de Jehová que está sentado en el trono, o sea, que tiene el lugar de preeminencia, que él es el responsable ante Dios, ¿verdad? Y es el que va a recibir la palabra que viene de parte de Dios. Que no iba a ser, ¿verdad? Fácil, hermano. Y no solamente la tenía que oír el rey, ¿verdad? Que está sentado en el trono, sino los siervos y tu pueblo que entra por esas puertas. Esto es una palabra que iba a ser hablada en la casa del rey, pero incumbía, ¿verdad? Esto incluía a los siervos del rey y a todo el pueblo que entraba, ¿verdad? Por esas puertas. Este mensaje era para todos en general, pero dirigido, ¿verdad? Al rey que estaba sentado, ¿verdad? En el trono de David. Estar en el trono de David era un privilegio grande, hermano. Eso es materia para otra clase. Pero este rey estaba sentado en el trono de David y tenía
una responsabilidad la cual no la estaba cumpliendo, y aquí viene el Señor a hablarle. Bendito sea Dios. Verso 3 dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni a huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Esto es como repetitivo, ¿verdad? ¿Nos suena familiar esto? Seguro. Si eso es todo lo que desde Amós, Habacuc, todos estos profetas que hemos estudiado, Ezequiel, le vienen diciendo, hagan justicia, y específicamente aquí le dice que lo hagan, justicia y justicia, libren al oprimido de mano del opresor, no engañen ni joven al extranjero, ni a huérfano, ni a viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar, hermano. Derramar sangre inocente, ahí lo que está hablando de hacer, sacrificar niños a Moloch. Hasta ese extremo había llegado este pueblo. Dios lo vio, ¿verdad? Y le trajo el mensaje. Este es el mensaje, ¿verdad? El mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Porque Dios siempre da esa oportunidad. Conviértanse, dejen de hacer lo malo, hagan lo bueno, libren al oprimido de mano del opresor, que estos generalmente eran los obreros que los ponían a trabajar de balde, hermano. Rey los ponía a trabajar y eso llora ante los ojos de Dios, literalmente, porque el obrero es digno de su salario. Y estas personas, entre otras cosas, engañaban a los trabajadores. Y le engañan y roban al extranjero, se aprovechaban del que venía, ¿verdad?, a su puerta para pedir asilo o lo que fuera, y los engañaban y les robaban. Eran como unos buitres, hermano. Estas personas eran ciertamente malos. Incluso al huérfano y a la vida esta gente engañaban y robaban. El mensaje, seguro que sí. Dios no se cansa de llamarnos al arrepentimiento, hermano. Dios no se cansa de llamarnos, ¿verdad?, de muchas y diferentes maneras. Si vemos en Hebreo, este verso a mí me encanta. Este verso me encanta porque habla de la paciencia de Dios. Hebreo 1:1 dice de la siguiente manera, y esto afirma o contribuye a lo que estamos hablando de la paciencia de Dios. Dice Hebreo 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Ay, Señor. Santa paciencia, ¿verdad? Santa amor que tenía Dios para con nosotros, que hablaba y hablaba y hablaba. Esto me trae a la mente, a la memoria. Esto es un caso real, hermano. Esto es un caso real. Se dio hace algunos, qué sé yo qué, para el 2004, 2005. Había un cabildero norteamericano de origen judío. Él se llamaba Jack Abramoff. Este señor él vendía sus influencias, era una persona que se dejaba contratar por personas para él ir al Congreso y por las conexiones que tiene allí, beneficiar, ¿verdad? Y obviamente hacer dinero. Lo único problema era que engañaba a las personas, decía que tenía una amistad y no las tenía. Y de hecho, pues llegó a ser el centro de una investigación por corrupción en el Senado de los Estados Unidos. Fue convicto. Se cogió en la cárcel 3 años como 3 años y 4 meses preso. Entonces, él dijo, este hombre dijo, confesó, era judío, recuérdense que era judío. Sus palabras fueron, Dios me dijo de 1000 maneras diferentes que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Y no le hice caso. Y pues su reputación, su dinero, todo lo que Dios le había dado, pues lo perdió. Y hermano, y ese es el caso de muchos de nosotros, que Dios nos habla y nos dice y nos va diciendo, y nosotros duros y persistimos, ¿verdad?
en lo que estamos haciendo y de repente viene el sopetazo, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que qué bueno fue Dios, ¿verdad? Que nos estuvo hablando y hablando y hablando. Así es que aprendamos, ¿verdad? Por la experiencia esta. Entonces, pasamos al verso 4 y 5 de la lección de hoy, Jeremías 22, que dice de la siguiente manera. Esto es después que Dios les recuerda lo mal que están haciendo, ¿verdad? Y le aconseja que cambien, ¿verdad? Que caminen por la senda antigua. El verso 4 y el 5 lo vamos a leer corrido, ¿verdad? Porque están unidos. Dice, porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa. Si hacen lo que yo les digo, tendrán honor, ¿verdad? Y los reyes entrarán montados en carros, ¿verdad? Y en caballos por las puertas de esta casa. Ellos y sus criados y su pueblo. Esto va a ser un pueblo honorable, ¿verdad? El verso 5 es la otra cara de la moneda, donde dice, mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Al punto que la gente va a ver eso y no va a creer que nunca allí vivió gente. Entonces ahí tenemos otra vez la disyuntiva, hermano. Lo que hablamos el otro día, que pongo, ¿verdad? La vida y la muerte delante de ustedes. Eso mismo está haciendo en este momento. Le está poniendo la vida o la muerte. Si efectivamente obedecen esta palabra, les va a ir bien. Los reyes van a entrar en caballos y ustedes van a ser honorables y van a entrar por las puertas libremente, entrar y salir, ¿verdad? No solamente los reyes, sino los criados de su pueblo. Pero si no, les va a ir bien mal. Bendito sea Dios. Esto es la prosperidad o la ruina, la victoria o la derrota. Tan fácil como que el hombre se decida. No hicieron como el rey de Nínive, que al oír a Jonás diciendo de aquí a 40 días la ciudad de Nínive será destruida, de una vez, como dicen los dominicanos, se convirtieron y ayunaron y Dios se compadeció. Yo estoy seguro, o sea, que era una ciudad pagana y Dios tuvo misericordia de ellos porque realmente no sabían diferenciar su mano izquierda de su mano derecha. Y Dios lo perdonó. ¿Cuánto más no iba a perdonar a su pueblo? Entonces, vemos como Dios es radical, ¿verdad? Como Dios no tiene términos medios, no está con agua tibia. En Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en Mateo 12.30, Jesús, más radical todavía, hermano, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aún, hermano, ese verso que todos conocemos y que lo leemos tan lindo, tan dulce, ¿verdad? Tan bonito. Ahí también hay vida y muerte, hermano. Si no, pregúntese qué significa no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y qué es perderse, hermano? Y se para el infierno de cabeza. Eso no es el purgatorio, ni es pues te voy a dar otro chance, o vamos a hacer otro negocio, o mira a ver si te das esta caminata, o mira a ver si te pones esta ropa. Negativo. Dos caminos. ¿Crees en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna? ¿No crees? Te perderás. Eso es así de radical, es ese Juan 3:16, que todos lo sabemos y lo recitamos, ¿verdad? Con esa gozo. Ahí hay vida y muerte también. Así que, hermano, Dios le pone en esos versos 4 y 5 al pueblo el otro ultimátum, hermano. Decidan, escojan, obedecen, o si no, esta casa será desierta. El verso 6, lo vamos a leer también, Reina Valera del 60.
Bendito sea, el escenario que está puesto, hermano, es que llega Jeremías a la casa del rey, ¿verdad? Mandado específicamente por Dios con estas instrucciones de que se dirija al rey, pero esto para todo el pueblo. Y le está leyendo la cartilla, como decían en la escuela, ¿verdad? Y le acaba de decir, miren, enderécense, obedézcanme y hay esperanza. Si no lo hacen, esta casa será desierta. El verso 6 sigue hablando Jeremías, palabra de Dios, y le dice, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Estuve meditando en esto, hermano, y tuve que buscar incluso Galaad y el Líbano, porque Dios le dice que el pueblo para él es como Galaad y como los montes del Líbano. Entonces, esto es lo que Dios quiere decir es, mira, aunque para mí eres lo más preciado, aunque para mí eres una tierra como Galaad, que es un área montañosa que está al este del río Jordán, que era rica, hermano, era rica en y famosa por sus bosques, muchas maderas finas, perfumes y plantas medicinales. Esto es un área bendecida. Madera fina, plantas medicinales, perfumes. Lo que salía de ahí era oro molido. Entonces, en el monte en la cima del Líbano, eran madera, eran cedro, ¿verdad? Eran unas maderas finísimas. Y así de preciado, tan preciado como esa tierra, ¿verdad? Era para el pueblo, así era el pueblo para Jehová, apreciado, querido, hermoso, pero como quiera, te voy a castigar, aunque te ame. Esto es lo que todos sabemos, ¿verdad? Que Dios al hijo que ama castiga. Pues el que Dios haya castigado a este pueblo no significa que no lo amara, porque lo apreciaba. Y por eso es lo que mencionamos no hace mucho, que las cosas que más nos duelen a nosotros son las que nos hacen nuestra familia, ¿verdad? Nuestra propia sangre. Y Israel era la niña de los ojos de Dios y estaba bregando muy mal, como decimos por ahí en la calle, ¿verdad? Y a Dios le dolía y Dios no le costó otro remedio que ¿verdad? Aunque le doliera, pues iba a ejecutar, esta casa iba a ser desierta. Vive Jesús. Te amo, te aprecio, pero te voy a destruir. Bendito sea Dios. El verso 7, aquí del verso 7 y 8, hermano, y 9, Dios le hace como una película. Dios le muestra a ellos el resultado, lo que va a ver las personas. Es como un video que le pone en adelanto de cómo iba a ser con Jerusalén Dios. Entonces, el verso 7 dice, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Esos cedros escogidos, ¿verdad? Que hablamos, que producía el monte del Líbano. Y increíblemente, Dios mismo los escogió a estas personas, los preparó. Los que iban a destruir a Jerusalén venían de parte de Dios, ya venían con esa encomienda de parte de Dios para hacer el trabajo, ¿verdad? Yo quisiera leer este verso, el verso 7 de Jeremías 22, en la versión, en la nueva traducción viviente. Jeremías. Porque leer, yo siempre lo he dicho, leer de diferentes versiones, hermano, nos amplía
¿verdad? El contexto de lo que estamos hablando. Jeremías 21:7, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, eh, perdón, el 22:7, dice, prepararé contra ti destruidores. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Dice en la versión Reina Valera, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, citaré a obreros de demolición, los cuales sacarán sus herramientas para desmantelarte. Arrancarán todas tus selectas vigas de cedro y las echarán al fuego. O sea, que para que el pueblo ya viera, visualizara que Dios no estaba hablando, no estaba jugando, sino que ya tenía ese plan, ya tenía las personas escogidas que iban a venir a desmantelar a Jerusalén, ¿verdad? Y esos cedros escogidos hermosos que había Salomón, ¿verdad? Adquirido para la construcción del templo, iban a ser echados al fuego. Bendito sea Dios. Entonces, gloria a Dios. El verso 8 y 9 sigue, ¿verdad? Dios pasándole la película, ¿verdad? Del futuro. Esto es como Back to the Future, le pone y le enseña y le dramatiza Jeremías qué va a ser de Jerusalén en el futuro, después que se haya, ¿verdad? Nabucodonosor haya destruido la ciudad y el templo. Dice ese verso 8 y 9. Y mucha gente pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta grande ciudad? Y el verso 9 dice, y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. He ahí la razón. Tristemente, hermano, Jerusalén pasaría de ser, ¿verdad? Una ciudad rica, próspera, poderosa, con su rey, ¿verdad? Con su gobierno, con su sistema religioso establecido, una ciudad fuerte y segura, pasaría de ser eso a una ciudad digna de lástima. Estas personas que pasaban le daba lástima a Israel, le daba lástima ver a Jerusalén. El profeta entonces da unos detalles gráficos de cómo iba a quedar la ciudad. Es como si la dramatizaran. Yo mismo la veo, me imagino a esas personas mirando esos escombros, ¿verdad? Esas ruinas, y se preguntaban, pero ¿qué habrán hecho esta gente para merecer tal castigo? La contestación no se hizo esperar, ¿verdad? En el verso 9. La contestación es, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. Casi nada, hermano. Esto es la ofensa mayor que puede hacer un pueblo, ¿verdad? Una nación o unos hijos a su padre, o la iglesia a Dios, ¿verdad? Porque, hermano, Dios es un Dios de pactos. Y Dios hace el pacto y lo cumple a cabalidad. Y nosotros lo que nos resta es obedecer. Obedecer. Dios no nos pone una carga mayor que la que nosotros podamos soportar, hermano. Dios es un Dios justo. La palabra cuando dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, significa que ese yugo está hecho a la medida, hermano. Nos cae, pero como por un sastre, ¿verdad? Y la carga es ligera. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermano? Caminar, ¿verdad? Y obedecer, hacer esa obra, ¿verdad? Que las que Dios hizo desde el principio del siglo para que nosotros andáramos por ella. Pero este pueblo dijo, no andaremos. Dios, en el campo dicen que Dios no se queda con nada de nadie, ¿verdad? Eso tiene cierta sabiduría. Pero Dios no tendrá por
por inocente al culpable. Entonces, básicamente lo resume Dios a través del profeta. Dice, porque dejaron el pacto que tenían conmigo y adoraron a dioses ajenos, y no solamente lo adoraron, le sirvieron. Ese trabajo, esa adoración, ese culto que le tocaba a Dios, se lo dieron a criaturas, ¿verdad? A ídolos, a cosas mundanas, sucias, inmundas. Y Dios, esa fue la razón para que esta ciudad quedara desierta, hermano. Dios es un Dios de pactos. ¿Tenemos pacto con Dios, sí o no? Seguro que sí. Cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, le permitimos que viniera y viviera con nosotros y comiera con nosotros y nosotros con Él. Eso fue un pacto que usted hizo con Dios, hermano. Y estamos llamados a cumplirlo. Y Dios va a ser fiel, hermano. Y Dios es fiel. Nos toca a nosotros, ¿verdad? Seguir este caminar. El verso 10 es más bien histórico, ¿verdad? Y el verso 10 se dice de la siguiente manera. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Hay diferentes versiones, ¿verdad? Muchas personas dicen que esto es un mensaje acerca de Joacás. De hecho, el verso 11 explica de qué se trata. Lo podemos leer, dice, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum. Salum es un nombre que le puso el pueblo como parecido a Shalom, que es paz. Pues Salum es retribución, como que este rey, que era Joacás, ¿verdad? Hijo de Josías, hizo lo malo y se enfrentó al faraón, y el faraón se lo llevó y lo metió preso allá en Egipto. Pues dice el 11, porque así ha dicho Jehová acerca de Joacás, que es Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá, ¿verdad? Que no lloren, no sufran por Joacás, que murió. Tienen que llorar por quién, por el que se llevaron. Esto puede ser un poco confuso, ¿verdad? Porque hay una serie de reyes que sucedieron a Josías, que fue el rey bueno, ¿verdad? El rey que destruyó todos aquellos tiempos y todos aquellos templos, perdón, y restauró las fiestas y todas esas cosas. Dios le dice, y el último consejo que le da al pueblo es que no lloren por el rey muerto, lloren por el rey que se llevaron, que se llevó Nabucodonosor para Babilonia, que no volverá jamás. No volverá jamás ni verá la tierra donde nació, hermano. Y para el judío, eso era el castigo supremo, es no poder mirar ni ver más, ¿verdad? Ni gozarse con el templo y con Jerusalén. Lloren por el que se va, por el que va a ser exiliado, por el que va a ser preso por allá. Y no lloren por el que se murió, porque el que se murió pues ya está donde tiene que estar. Un poquito de historia, hermano, para terminar. Dice que Josías, que fue el rey bueno, muere a manos de Faraón Necao, rey de Egipto, ¿verdad? Josías se rebeló contra él y el rey de Egipto en una batalla pues, lo mató a Josías y se lo trajeron para Jerusalén y lo enterraron acá, ¿verdad? Con su gente. El pueblo elige entonces a Joacás, ¿verdad? El cual reinó 3 meses, que es este Salum que vimos ahora en Jerusalén. También fue víctima de Necao, quien se lo llevó preso a Egipto. Este fue el que murió, este es el que no lloren por él. Y puso entonces el rey de Egipto a Eliakim, que era hermano de Joacás, y le cambió el nombre de Eliakim por Joacim. Joacim fue llevado atado en cadenas a Babilonia por Nabucodonosor porque se rebeló también. Entonces, Nabucodonosor puso a una persona que era hijo de Joaquín, perdón, Joacim fue llevado atado en cadena a Babilonia por Nabucodonosor
y reinó en su lugar Joaquín, su hijo, que duró 3 meses y 10 días. También Nabucodonosor se lo llevó para Babilonia. Entonces, a Joaquín le sucedió Sedequías, ¿verdad? Sedequías era hermano de Joacás, Sedequías, hermano de Joacás, y ese era el rey que estaba reinando cuando Jeremías, ¿verdad?, trae toda esta profecía. Sedequías era tío de Joaquín, que fue el que le antecedió. Sedequías fue el 19º rey de allá para acá, pues fue otra historia. Sedequías quiso escaparse, ¿verdad?, del sitio que tenía Nabucodonosor, pero fue atrapado, ¿verdad? Mataron todos sus hijos al frente de él y él le sacaron los ojos y se lo llevaron exiliado para Babilonia, donde muere. Así que se cumplió, ¿verdad?, la profecía de Jeremías como lo vemos hasta ahora. Lamentablemente el pueblo, ¿verdad?, de Israel ha seguido, ¿verdad?, en su dinámica, pero Dios hizo su parte, hermano. Dios de 1000 maneras diferentes y en situaciones diferentes, Dios le advirtió a ese pueblo que había que volver a las sendas antiguas. Nos lo pide hoy a nosotros también, hermanos, y queda de nosotros, ¿verdad?, obedecer o desobedecer, optar por la vida o por la muerte. Así que hasta aquí esta lección, hermanos. Nos veremos el próximo domingo con la última lección, ¿verdad?, del mes. Y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, yo te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque tú has sido paciente con nosotros y porque tú nos avisas, Señor, y porque tú nos llamas, Señor, a obrar con justicia, Señor, y nos llamas a ser justos, Padre amado, aleluya. Sí, Señor, que nuestra justicia sea mejor que la de los fariseos, Señor, y que hagamos las cosas, Señor, que tenemos que hacer, pero con unas motivaciones correctas, Señor. Espíritu Santo de Dios, para que hagamos esta y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a los hermanos y amigos que han tenido a bien conectarse a esta transmisión de la Iglesia Evangélica Unida de la Rambla. Somos una iglesia viva. Estamos a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, y le damos la bienvenida a su escuela bíblica dominical. Les habla a su hermano y amigo Alfredo Irizarry, quien les saluda en el amor del Señor. Aleluya. Entonces, estamos en la clase que corresponde al... Te damos las gracias por vernos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Te invitamos a que nos sigas a través de Facebook en la página IEU La Rambla, en YouTube IEU Rambla y en Instagram IEU La Rambla. Queremos que te mantengas conectado con nuestra programación de lunes a sábado a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, Escuela Bíblica y